Hola, soy Kaiser MZN y esto es El Tozal Podcast, un podcast sobre videojuegos, literatura, películas, arte y sobre todo procrastinación. Hoy, como podéis leer en el título, vamos a dar unas breves explicaciones sobre el podcast y unos datos un poco curiosos. Muchos de los oyentes no estaréis familiarizados con el mundo del desarrollo del software, así que la primera explicación que os quiero dar es por qué el anterior podcast fue el episodio cero. Porque en informática, en muchos tipos de datos, en desarrollo de software, muchos tipos de datos, el número cero es el primer número que se usa cuando se utiliza una lista de datos. Las listas de datos son estructuras que almacenan datos, ni más ni menos. El cero suele ir antes que el uno. Luego también en las versiones de software el cero se utiliza como las versiones no estables que no son, por así decirlo, la definitiva. La definitiva, la versión definitiva suele ser la versión 1.0 y luego se va ampliando. Esto no es así en todos los softwares, porque en algunas aplicaciones, en algún software, el nombre de la versión está con palabras. Por ejemplo, en Ubuntu o por ejemplo con los sistemas operativos de Apple, que ahora mismo se me acaba de ir de la cabeza cómo se llamaban y más de un oyente me va a matar. Como yo no quería usar ninguna numeración extraña de los episodios, por llamarlos de alguna forma, porque no van a ser episodios en sí, van a ser como trozos de cosas. Van a numerarse como los episodios de las series de televisión, guardando las distancias, eso sí, porque esto no es una serie de televisión ni un programa de radio, ya lo sabéis. Primero irá el número de temporada, que no sé por qué no lo he empezado con un uno, o sea, con un cero es un uno. Luego irá una X, que separará el primer número con el segundo. Y el segundo número va a ser el número del episodio. Entonces, por ejemplo, este es el 01X01, que lo que quiere decir es que es la temporada 1 y el episodio 1. Las temporadas como tal, no sé cuánto van a durar, no sé si van a tener una periodicidad establecida. De momento, seguramente yo creo que serán anuales, pero ya se irá viendo. Porque si pasa algún evento importante o me tengo que ir de vacaciones o cualquier cosa, pues se cortaría ahí la temporada. Seguimos con las explicaciones porque a cualquiera de nuestros oyentes le parecerán una perogrullada, pero a la gente que no programa o que no ve series o que es ajena al mundo de la informática le gustaría conocer estos datos para que no vea el primer episodio y diga por qué hay un cero y por qué se llama así este episodio. La segunda explicación que os voy a dar es sobre el título del anterior episodio, porque de nuevo, esto es otra referencia al mundo del desarrollo de software. El término Hola Mundo es un término que se utiliza para practicar sobre un lenguaje de programación. Practicar se tiene que entender práctica como ejercicio. Cuando se empieza a programar un lenguaje, se suele hacer un ejercicio que se titula Hola Mundo, que básicamente consiste en un ejercicio de escribir en la pantalla de la aplicación o la salida de la aplicación de datos. A veces es una pantalla, a veces es un formulario, a veces es una consola. La frase Hola Mundo, o en inglés Hello World, Hello World, como se diga. Entonces es una costumbre que en todos los cursos, después de la introducción del lenguaje de programación o la introducción técnica, que suele ser bastante farragosa, se haga un primer programita que normalmente lo escribe el profesor y los alumnos lo copian, escribiendo esto, Hello World o Hola Mundo, por pantalla. Ya me disculparéis mi acento del sur de Londres, pero yo creo que se entiende. Entonces no es que sea una regla que haya que seguir a rajatabla, es más o menos como una especie de tradición, una curiosidad del mundo del software. Os voy a dejar un enlace de la Wikipedia que habla sobre esto, para que le echéis un vistazo a los que tengáis curiosidad. Luego la tercera y última explicación es sobre el nombre del podcast. Tozal es una palabra en aragonés, aunque también se emplea en castellano, significa colina o cerro. También se puede usar para designar pequeñas montañas. Una vez lo veréis Tozal, el Tozal de algo,
y no será una pequeña montaña ni una colina, o sea, no será un cerro ni una colina, sino una montaña un poco bastante grande. Cuando estuve eligiendo el nombre del podcast también estuve sopesando entre coger este o coger la palabra saso, que es otra palabra aragonesa que proviene del latín y básicamente casi quiere decir lo mismo. El logo también es una fotografía de un pico aragonés que se llama Bareitus, una montaña. La realizó un ilustrador que se llama Rubén Cabañas, que también os pondré un enlace a su Twitter para que le echéis un vistazo. Y nada, estos son todas las explicaciones y datos curiosos que tenemos hoy. Y ahora vamos a pasar a la sección de redes sociales. Como estamos empezando y hemos avisado un poco de complicaciones técnicas, básicamente el primer episodio en iVoox se duplicaba todo el rato por problemas con el feed RSS y se ha tardado un poco en estabilizar. Básicamente borré el episodio que modifiqué y ya funciona todo. Como no he recibido ningún comentario, de momento no voy a hablar de comentarios, pero como tengo que hablar mucho sobre redes sociales, no nos va a sobrar, o sea, no nos va a faltar ni sobre el tiempo. Normalmente yo empiezo grabando, bueno, normalmente si lo he hecho una vez y está dos, grabando el podcast y subiéndolo a una plataforma que se llama anchor.fm o si lo queréis castellanizar es anchor.fm. Que por cierto, en esta plataforma os animo a que os registréis y le echéis un vistazo y a que me mandéis audios, porque desde esta plataforma también se pueden mandar audios a mi podcast y esto funciona como una especie de red social de podcast, una estación de radio muy rara. La misma plataforma de Anchor, voy a decir Anchor en vez de Anchor, ya me perdonaréis. La misma plataforma se encarga de distribuir el audio por casi todos los servicios que hay de podcasting. Es muy raro que vuestro servicio de podcasting habitual no esté en la lista de difusión de Anchor. Yo todos los enlaces de difusión del podcast, o sea, de todas las plataformas, los voy a poner en la descripción para que vosotros os podáis encontrar la que más os guste. Yo asumo que si estáis oyendo este podcast, este audio, por lo menos en una plataforma, aunque no sea vuestra favorita, habéis encontrado el podcast. En la descripción os voy a adjuntar todos los links de todos los servicios donde encontrar el podcast. Si por algún casual veis que falta alguno, avisadme y miraré cómo subirlo a la plataforma correspondiente. Pero básicamente os digo que están todos. Está Pocket Cast, está Google Podcast, está Spotify, está Apple Podcast, está iVoox, está Anchor, Anchor, está todo, casi todos los que queráis. Luego, por último, a corto o medio plazo no vamos a tener ningún canal de YouTube, porque me parece absurdo que yo, como solo grabo audio, pues coger el audio y ponerlo en una especie de vídeo con un frame y subirlo a YouTube. Me parece absurdo, así que de momento, a no ser que el proyecto evolucione, no va a haber YouTube. Pero lo que sí vamos a tener es un grupo y un canal de Telegram, que también lo tendréis en la descripción. Si buscáis el Tozal Podcast en Telegram, os aparecerán los dos. Un grupo es un grupo como en WhatsApp, donde hay varios miembros y se puede hablar y se puede discutir, se pueden subir archivos, etcétera, etcétera. Está pensado como un punto de encuentro con los oyentes. A mí me tendréis por ahí, si queréis hablar conmigo podéis utilizar esta vía de comunicación, o si queréis hablar con los oyentes para ver qué se cuece por el podcast podéis conectaros ahí. Luego el canal es otra cosa distinta, es como una especie de RSS, es un chat que solo funciona en un sentido, con lo cual yo en ese chat, por así decirlo, yo iré colgando los episodios o iré colgando noticias, pero vosotros no podréis contestar. Básicamente es como un feed, es como una especie de podcatcher, pero en Telegram, porque los archivos se van a subir en Telegram y se pueden descargar desde ahí y se pueden utilizar. Como alternativa a vuestra plataforma habitual de podcast podéis utilizar Telegram o os puede notificar por ahí que hay un episodio. Yo os aconsejo que la plataforma donde antes estarán los episodios disponibles es Anchor. Con lo cual, si tuviera que decidir sobre una plataforma para seguir el podcast, para tener el RSS, yo utilizaría Anchor. Recapitulemos, tenemos el canal de Telegram, que va a ser donde vamos a colgar los archivos para que se puedan descargar
en un sitio externo que no sea Anchor ni las demás plataformas de podcasting. Tenemos el grupo de Telegram, que es donde podremos hablar todos juntos. Es así como un grupo de WhatsApp, pero mejor. Y luego, por último, tenemos también el Twitter de siempre, que es @eltozal. Que ahí también podéis contactar conmigo y será, por así decirlo, mi vía de comunicación secundaria, porque yo intentaré utilizar más el Telegram. Dadas las redes sociales, yo creo que ya tenemos todo por hoy, que no es poco, ¿eh? Hemos dado unos cuantos datos curiosos para la gente que sea ajena al mundo del desarrollo o al mundo de las series. Así que nada, nos escuchamos en los siguientes podcasts. Hasta luego.